una síntesis entre la ciencia, religión y filosofía. Profundizó particularmente sus estudios en Kabbalah en forma autodidacta y también con rabinos y otros especialistas en el tema, judíos, cristianos y laicos. Junto a su esposa, Patricia Fernández Acosta, dicta cursos y talleres teóricos vivenciales desde el año 1998 hasta la fecha. Hoy lo vamos a escuchar, hoy, y como ya lo he dicho, este es un ciclo que comienza hoy y continúa el próximo sábado, donde nos va a hablar va a hacer la exposición sobre las 7 claves del simbolismo esotérico. Doctor, tiene la palabra. El tema que nos ocupa considero que es de los más importantes que transmitió Madame Blavatsky en la doctrina secreta. Y el hecho de que no se hable, digamos, de este tema, o se hayan dicho tan pocas cosas, es parte de la razón, una parte importante de la razón de por qué se lee y estudia y se comprende tan poco de las obras del esoterismo que empezó con Madame Blavatsky y después continuó con la señora Alice Bailey, que también entre las dos recibían una transmisión, según ellas cuentan, telepáticamente, de grandes maestros espirituales, le llamaban Mahatmas o maestros de sabiduría, y que les transmitían estancias del famoso libro del Xian, tanto una como la otra. Hay una continuidad digamos, la exteriorización de la jerarquía espiritual, de la cual ellas participaron de una forma tan destacada, ¿no es cierto? De hecho, ambas fueron encargadas de una tarea que parece paradójica, porque el esoterismo siempre se ha considerado, etimológicamente, ¿qué quiere decir? Es lo que está bajo la superficie. En general eran enseñanzas que eran exclusivas de ciertos grupos de iniciados que eran considerados capaces de acceder a ese conocimiento. No porque fuera un egoísmo espiritual, digamos, de algunos pocos, sino porque realmente la gente que podía comprender esa materia no era, digamos, la gran masa humana, ¿verdad? Del mismo modo que no todos podemos acceder al conocimiento de la física nuclear o, ¿no es cierto?, de sutilezas de la física de supercuerdas o del mismo modo la gente que podía acceder al conocimiento de esas enseñanzas esotéricas se consideró siempre que era muy limitada. Sin embargo, a ellas se les encargó la tarea de dar a difusión el esoterismo, lo cual parece
¿no es cierto?, una contradicción de términos. Lo esotérico es, por definición, lo que queda para unos pocos iniciados, ¿no es cierto? Y eso, sin embargo, ¿qué dice Madame Blavatsky en el prefacio de su obra culmine, La doctrina secreta? Ella dice que escribió la obra para la humanidad, y que la humanidad tenía que juzgarla, las generaciones futuras, la humanidad y las generaciones futuras, decía ella en 1888, cuando se publicó La doctrina secreta. De modo que ella, digamos, todo el ánimo que estaba, el propósito estaba en que esta se hiciera una difusión masiva de esoterismo. Aunque al principio solamente respondieran a este llamado, a esta presentación, algunas mentes más preclaras, digamos, del momento. Pero la idea es que después se fuera difundiendo cada vez más, y así ha ocurrido. Hoy en día hay muchísima difusión. Sin embargo, no siempre hay claridad respecto de lo que decía la señora Blavatsky o Alice Bailey, ¿no es cierto? Como, digamos, para tratar, digamos, en todo caso de paliar esta deficiencia que ha habido hasta ahora. Todas las cosas siempre tienen alguna razón. Sobre el tema de las 7 claves del simbolismo esotérico, vamos a comenzar dando 2 charlas sobre este tema. Los que estén interesados en profundizar más también están invitados a visitar nuestro blog, que se llama Nexo Cielo Tierra. Nexo Cielo Tierra, así todo junto. Y ese blog, yo he escrito 4 artículos, donde esto está tratado con más detalle que el que voy a dar en estas 2 charlas de este sábado y el sábado que viene. Y para lo cual todos los 2 sábados anteriores que dio mi esposa Patricia me sirven a modo de presentación, ¿no es cierto? La última proyección que hizo Patricia ya nos ponía las claves, las 7 claves, en conexión con los 7 chakras, lo cual no es casual, porque en realidad los chakras, aparte de ser centros de energía, ¿no es cierto?, están en el etérico y en el aura en general, en el huevo áurico de los seres humanos, son estados de conciencia y se relacionan con todos los septenarios universales, de los cuales está lleno. Una vez con Patricia hicimos en Buenos Aires una presentación del septenario universal en todas las religiones. Estuvimos 2 sábados de 1h30 cada vez nombrando septenarios, ¿no es cierto? Y no nos alcanzó el tiempo. O sea, no son solo los 7 días del Génesis o la menorá, el candelabro judío con 7, ¿no es cierto?, luces. En el Rig Veda, ¿no es cierto?, también se muestra a divinidades
por ejemplo, la que corresponde al Sol, tirando por 7 caballos, ¿no es cierto?, que corresponden a los 7 planetas sagrados, ¿no es cierto?, y a través de los días y las noches es como una danza, ¿no es cierto?, periódica. Siempre esos son uno de los temas que vamos a tener que aclarar del por qué 7 la clave, ¿no es cierto? Pero tienen que ver con que hay 7 centros mayores, después hay muchos otros pero son menores. Por ejemplo, en acupuntura se utilizan ciertos centritos menores. Pero los chakras son estados de conciencia, como los hay en 7 planos. En filosofía se habla muchísimo, ¿no es cierto?, de los 7 planos, los 7 subplanos. Bueno, cada entonces chakra, fíjense que cada chakra está representado por tienen símbolos, ahí no se alcanza a ver, habría que hacer una presentación mucho más particularizada de cada chakra, ¿sí? Pero hay letras en sánscrito, utilizando una de las 50 o 51, según se considere, de las letras, y con figuras, fíjense, un cuadrado, una media luna, un triángulo, una estrella de Vishnu, ¿sí?, que acá en Occidente es más común, o en Medio Oriente, llamarla el Maguen David, ¿no es cierto?, el escudo de David, o el hexagrama de Salomón. Pero cuando ese hexagrama está inscrito dentro de un círculo, es un símbolo de Vishnu en la India, que es un aspecto de la Trinidad divina de los hindúes que correspondería al Hijo en el cristianismo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vishnu sería como el Hijo. Y la cuestión es que cada uno de los chakras, cuando uno va profundizando, siempre hay animales que tienen asociaciones simbólicas, ¿sí? En cada uno de estos chakras tradicionales, dentro de la presentación que hacen los yogis de la India, o los filósofos, que cualquiera sea su orientación. Y cuando uno estudia, se da cuenta de que son como si fueran 7 tipos de ciudades, por así decirlo. O sea, uno se va complejizando. El estado de conciencia se transforma en que esto es un mundo, ¿sí? De hecho, yo recuerdo que una vez me llamó mucho la atención, uno cuando está en esoterismo empieza a ampliarse, la mente se va abriendo sola, ¿no es cierto? Y en buena hora, porque dicen que la mente es como un paraguas. La única forma que tiene de cumplir bien su función es estar abierta. Sí. Si el paraguas lo dejamos cerrado en medio de la lluvia, nos mojamos y el paraguas no cumple su función. Lo mismo pasa con la mente. Y leyendo sobre el cuarto camino, enseñanzas de Bourdieu, ¿cierto?, que una mezcla entre armenio y griego, y él estuvo también enseñando y con discípulos rusos, que fue el caso de Ouspensky, famoso. Él decía una afirmación que a mí me llamó mucho la atención. Le nombraron al macrocosmos y al microcosmos, ¿no es cierto?, algo que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, al gran mundo, y el hombre como una especie de mundo pero en miniatura, ¿no? Así como veíamos los fractales, ¿no?, el gran
conjunto de Mandelbrot y después unos Mandelbrotitos cada vez más chiquititos en infinitas escalas. Del mismo modo, entonces el hombre, estaba el macrocosmos y el microcosmos. Fourier dice, bueno, pero esa enseñanza es incompleta. En realidad hay 7 cosmos, no 2. El macrocosmos y el microcosmos son 2 de 7 cosmos. Y con esto ustedes se van a ir dando cuenta que esto tiene todo el sentido, porque justamente del mismo modo que hay 7 claves y cada chakra es un cosmo. Es tan completa la cantidad, digamos, de sabiduría que hay asociada a cada uno de estas ruedas, chakras y sus ruedas, que son ciclos también, ¿no es cierto?, de la rueda, ¿no? Y son universos en particular. Una forma de referirse al universo en la antigüedad era la gran rueda, ¿no?, que giraba. Y hoy, que los telescopios nos dejan ver las galaxias en su forma, ¿no es cierto?, podemos apreciar con lujo de detalles la exactitud de esa apreciación. Bueno, por otro lado, sí, lo que quiero decir es, que yo las he puesto según el orden de los chakras, desde el coronario hasta el de la base de la columna vertebral, o el Muladhara, como se le dicen en India. Sin embargo, la relación entre las claves y los chakras puede que sea más compleja. ¿Está bien? Cada clave se relaciona, además de con un chakra, con un rayo. En la psicología esotérica hay 7 rayos. Así como el rayo de luz blanca, al pasar por un prisma, se divide en los 7 colores del arco iris, ¿no es cierto? Se espectra en esos 7 colores, y sin dejar la luz, por eso de ser blanca, ¿no es cierto? De donde se ve que lo uno puede aparentarse estar en una multiplicidad y sin embargo permanecer siendo uno, ¿no es cierto? Gran lección que debieran aprender las religiones que se autodenominan monoteístas, y que muchas veces hablan mal de las politeístas, porque todo depende de cómo se vea, qué interpretación se haga de esa multiplicidad. Hay multiplicidades que no niegan la unidad trascendental de la divinidad. Entonces decía que la psicología del esoterismo muestra que hay 7 tipos psicológicos básicos, y de nuevo el 7, ustedes fíjense cómo, ¿sí?, aparece por todas partes este número, y ya vamos a ir viendo toda la lógica que hay, toda la profundidad detrás de esto. Y la matemática incluso, y la matemática, fíjense, yo acá les he puesto para que ustedes vean sencillamente. Si ustedes tienen una unidad que tiene 3 aspectos, puse el conjunto que está formado por 1, 2 y 3. Les llamo por simplicidad, podría ser ABC también, ¿sí? No tiene por qué.
o 3 aspectos, ¿sí? Podría ser voluntad, amor, sabiduría, inteligencia, pero vamos a llamarle 1, 2, 3 y listo, para simplificar. Entonces está formado este conjunto por tiene en particular estos 3 subconjuntos que lo determinan, ¿no es cierto? Los 3 aspectos. Y desde aquí, por una simple combinatoria, cuando uno considera las combinaciones de estos 3 elementos tomadas de A1 y las combinaciones de esos elementos tomadas de A2 y la combinación de los elementos tomados de A3, más no se puede, se forma 7. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí se forma lo mismo que el rayito de luz cuando pasa por el prisma, y la luz blanca, que sabemos tiene 3 colores primarios, ¿no? Se divide después en 7 colores secundarios, o con secundarios el arco iris, ¿no es cierto? Entonces yo decía, con esas diferentes cualidades psicológicas se puede relacionar a cada una de las claves y también a cada uno de los chakras, pero no es tan trivial como que el primer rayo es para el primer chakra y el séptimo rayo para el séptimo chakra. Hay otras asociaciones posibles. Entonces no no infiera de la posición en que las he puesto que esa es la posición correcta, ¿sí? Es una de las posibles, eso sí, es una posición posible, pero también hay otras. ¿Bien? Bueno, antes de seguir adelante quería decir que Patricia llegó a hablarnos de mito, ¿se acuerdan? Y de logos. Y cómo tenían que ver, ella lo relacionaba con lo masculino y lo femenino, y cómo entre ellos tiene que haber un casamiento, ¿no es cierto?, entre esas energías, que ella lo vinculaba con el funcionamiento de Ida y Píngala. Y nos explicó, digamos, incluso las características que tiene cada una de estas 2 expresiones, ¿no es cierto? Logos en griego quiere decir muchas cosas, es la razón. Cuando alguien se volvía loco se decía que había perdido sus logos, para que se den una idea. Pero logos también era el habla, ¿no es cierto?, el verbo, tiene connotaciones de unión, en muchos sentidos, pero en particular se ha tomado una costumbre en la filosofía académica, se tomó al logos como identificación con la intelectualidad racionalista, ¿sí? Y por eso se dice que el logos comenzó con Parménides de Elea, ¿no es cierto?, que ahí es como que apareció el logos, y que antes lo que había era un pensamiento de tipo mítico. Mitos quiere decir palabra de acción, es como algo que tiene que ver con lo ritual. Un ritual es como un libro que habla, pero no con palabras. Y muchas veces, para los que han participado en buenos rituales, así como una imagen dice más que 1000 palabras, dice, un ritual también puede decir bibliotecas, digamos. Pero claro, depende también de y deja librado a cada uno
que haga su propia hermenéutica, su propia exégesis, su propia interpretación de lo que significa ese ritual. Lo cual es una buena ventaja después de todo, porque cuando hay que dejar a la gente libertad de poder comprender las cosas como él considera, esta posibilidad de diferente entendimiento de las cosas, o de diferentes enfoques, de verlas con diferente ángulo, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros las ve desde su propio ángulo. Es muy sano. Entonces, antes hubo un pensamiento mítico, pero que Patricia nos explicaba. El problema es que se considera como que había una masificación, por lo general. No había el sentido de la individualidad, ¿no es cierto? Uno no sabe quién hizo en el Taj Mahal, quién fue el autor de semejante, ¿no es cierto? Maravilla, una parte del Taj Mahal y otra que le hizo otra persona, ¿no es cierto? Sin embargo, uno sabe que la cúpula, ¿no es cierto?, de la Catedral de Florencia la hizo Filippo Brunelleschi, y la del Vaticano Miguel Ángel, ¿no es cierto? Eso aparece con el Renacimiento, la figura, digamos, del individual, asociada justamente a lo logoico. Y nos explicaba Patricia que cuando se separan mucho estas dos modalidades del pensamiento, lo que se obtiene es lo peor de cada una, ¿sí? El logo solo, el pensamiento logoico en este sentido que toma la filosofía académica, y que por favor les pido distingan del logos teosófico. Ya vamos a ver por qué. Porque el logos teosófico es cuando ya se produjo el casamiento, la hierogamia entre mito y logos. Cuando ese mito y el logos que digamos eran uno, pero del cual la humanidad era inconsciente antes, se separaron después, se agrandó el logos, hoy estamos logoizados, efectivamente, ¿no es cierto? Por eso en particular los profesores de matemática tenemos tan mala fama, ¿no es cierto? Porque justamente lo mismo que en realidad de cualquier otra disciplina científica o filosófica, ¿no es cierto? Entonces, basta con que se use mucho la mente como para que se trasluzca este hiperexceso del logoico. Se pierda la humanidad. Y es como que se deshumaniza el saber, ¿no? El mito trae el hemisferio derecho y trae lo lúdico, trae la intuición, la creatividad, el disfrute. Se pierde el significado también, ¿no? Uno de los símbolos de la mente es la espada, porque corta. Corta, separa para poder entender. Pero si seguimos cortando, terminamos perdiendo lo que estábamos estudiando, lo que se estaba tratando de resolver. Aprovecho para presentarles a mi hijo, Pablo Manuel. Y que me va a ayudar, porque hoy mi esposa no pudo estar presente porque recibió la visita de su madre, hermana y su sobrina. Bueno, y también en parte por lo... Está bien representado por tu hijo, que presentemos, que es Pablo Ordóñez. Exactamente. Bueno, decía que cuando
en cambio el mito empieza a queda solo, ¿cuáles son los problemas que pueden tener logos? Son los que acabamos de decir, ¿no es cierto? De los profesores, ¿no es cierto? Y el horror que producen en sus pobres víctimas las criaturas que asisten a sus clases. Y por otro lado está los que viven solamente a través de lo mítico, ¿no es cierto? Y que se transforman en gente que... loquito. Loquito. Porque son sentimientos, ¿no? Claro. Esquizofrenia, puso Patricia, ¿no es cierto? Si el logos podía degenerar en paranoia, ¿no es cierto? Claro, el paranoico es un tipo muy inteligente. Seguro. No son delirios como los del esquizofrénico, son delirios sistemáticos muy, muy complejos, ¿no es cierto? No se da incluso en gente que se sabe que no tienen una inteligencia mínima, ¿no? La paranoia. Bueno, pero en el otro, y bueno, son estos que están sumidos en un misticismo trucho, diríamos hoy en día. ¿Está bien? Porque estar loco no es ser un místico, ni es espiritualidad. ¿Está? Entonces, las dos, estas versiones del discurso que puede tener una persona, cuando se casan, el logos y el mito, se forma un nuevo tipo de mito que es lógico, que es comprensible y que lo podemos comprender, eso sí, de muchos modos, porque eso no cambia, son polisémicos siempre los símbolos, ¿cierto? Que tienen muchos significados inagotables, de hecho, y además, fíjense, símbolo viene etimológicamente simbolen, etimológicamente, sin es junto con, digamos, ¿cierto? Lanzados juntos, quiere decir, simbolen. Ahí tienen también los juegos de bola, porque se lanza la bola, ¿no? Y es interesante hacer la comparación con diabolein, ¿no? Diablo viene de diabolein, que quiere decir lanzados separados. Es decir, es la raíz de lo que separa, mientras el símbolo es la raíz de lo que une. Está conectado con la idea del amor. Diabolein está conectado a la separación, bueno, pero la separación también tiene cosas buenas, porque seguro, si yo separo lo falso de lo verdadero, también es una tarea buena, ¿cierto? Muy bien. Pero en todo caso, para que ustedes vean cuánta riqueza hay detrás de estas palabras que solemos usar y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Uno dice psicología. ¿Y qué es? Es el logos de Figé. O sea, es un estudio de la psique, del alma. También en particular logos quiere decir estudio. Todas las logías, hasta la mitología, el estudio de los mitos, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando las dos se casan, entonces ahí aparece el logos teosófico, que en realidad era también el viejo logos de Sócrates y de los presocráticos, sobre los cuales lamentablemente ha sobrevivido tan poco material que algunos se dan usan el derecho de no hablar sobre los presocráticos porque hay tan poco material
les conviene, digamos, a los que tienen, sobre todo a los que elevan demasiado a Occidente por sobre Oriente, indebidamente e injustificadamente, les conviene esa falta de material sobre los presocráticos. Pero el logos para Sócrates era como en el esoterismo actual, ¿no? Algo que va revelando gradualmente, como pasaba antes con las fotos, y acá también revelo mi edad, de la época de las fotos, donde estaba el negativo y se ponían unos líquidos y se iba apareciendo la imagen final, ¿no es cierto?, de la fotografía. Bueno, la idea es que la realidad se va revelando gradualmente, como en una foto, ¿sí? Y ese es el proceso del logos, digamos, es algo que tiene que ver con la realidad. Hoy en día la racionalidad es como que anda a los tanteos buscando verdades, ¿no es cierto? Como hacen, tratan de hacerlo lo mejor posible y en buena hora los científicos o los filósofos tantean a ver si encuentran, ¿sí?, alguna verdad que valga la pena y que nos ayude, ¿sí? Pero a veces con procesos argumentativos altamente complejos. Pero bueno, el logos teosófico, el logos esotérico, no es de ese tipo. Se basa en un nivel de la mente que es más profundo, más elevado que el de la mente racional e intelectual. Que como mucho trata de que los únicos condicionamientos sean los de la razón pura, que predominen en ella, ¿sí? Pero siempre hay muchísimos más condimentos, condicionamientos que le pasan inconscientemente y que deforman, digamos, su óptica, su visión. Pero un nivel de mente superior, la mente espiritualizada, diríamos, el mana superior de los estudios teosóficos, donde ya la cosa no se produce el conocimiento por un tanteo con argumentaciones lógicas, sino que el conocimiento llega como una autorrevelación desde el alma espiritual. Y como que uno se pone en contacto con esa realidad. Y no solamente se trata de conocer, sino también de sentir y de ser. Junto con esa autorrevelación descienden sobre aquel ser en el que ha despertado esta mente superior, vienen unas ideas fuerzas, para decirlo, ¿sí?, siguiendo el ejemplo de Platón, ¿no es cierto?, que producen una transformación en el ser de la persona. Y lo que uno puede saber, y esto también me lo enseñó Gurdjieff, la enseñanza de Gurdjieff, el nivel de saber está condicionado por el nivel de ser, digamos. Alguien que tiene una, ¿no es cierto?, una modalidad de ser muy precaria, o muy torpe, no puede acceder a niveles de saber muy finos o muy profundos. Es bastante evidente, ¿no es cierto? Entonces, en la mente superior también descienden una lluvia de fuerza con esas ideas, que
producen una autorrevelación. El matemático, por ejemplo, yo que soy matemático, y también se aprecia esto en la buena física, cuando se hace buena física, que hay como uno se da cuenta de cómo es la realidad. No son solamente pensamientos al tanteo. Hay un recibir una conexión con la realidad que tienen una transformación espiritual incluso. Ahora están dando una serie sobre la vida de Einstein y los lunes a las 11 de la noche, ¿no? Y por National Geographic, y el canal dice así se ve cómo fue pasando por los grandes las grandes intuiciones que lo llevaron a él a sus descubrimientos tan extraordinarios sobre la teoría de la relatividad. Muy bien, eso no es una mera especulación, ¿está bien? Al tuntum y a ver si encuentro algo. Ahí hubo una inspiración y una revelación que él sintió. O sea, nos conecta, abre y nos abre las puertas de ese nivel de la mente a un tipo de verdades que además suelen venir en ideaciones masivas, ¿no? Y con una fuerza, como digo, transformadora. Es el alma que está tomando contacto con la personalidad, la está inundando. Entonces, esto es lo que aparece cuando mito y logos se casan, ¿sí? Y el núcleo principal, además de la estructura general de las grandes obras esotéricas, fue transmitido, si bien sirvió para toda la humanidad, sin embargo, hay algo que se conservó. El núcleo está en el lenguaje de los misterios, de las escuelas de misterio, que yo los invito, pueden ir a buscar un diccionario filosófico de Ferrater Mora o a la Facultad de Filosofía, un buen filósofo le preguntan, ¿y qué eran las escuelas de misterio? Entonces van a ver que no es que eso es un invento, ¿sí?, de Madame Blavatsky o de algún Rosacruz en la antigüedad, sino que eso es absolutamente conocido de que existían estas escuelas, ¿sí? Donde se trataba de profundizar los misterios de la naturaleza, las leyes aún no explicadas de la naturaleza, como el tercer objetivo de la sociedad teosófica. Lo que afirmaba la señora Blavatsky es que todo mito, leyenda o alegoría relevante de la antigüedad puede ser comprendida en su significación esotérica a través de 7 claves que lo descifran o decodifican desde 7 perspectivas diferentes, y estas son complementarias, las 7 una con otra, pero no deben ser mezcladas, porque si no hay el riesgo de correr grandes errores. Y después vamos a ver un ejemplo de cómo la mezcla produjo grandes errores. Aprovecho ya que veo la lámina esta, fíjense que el casamiento, que hablábamos del casamiento de las energías, esto es una lámina asiria. Ya no son los chakras de la India,
¿Está bien? Nos fuimos más hacia el oeste y en Asiria nos encontramos con estas escenas, fíjense, ¿no? Las dos, Ida y Píngala, por la que suben la serpiente Kundalini, también allí, ¿sí? En la zona de la Sumeria, para que ustedes vean cómo la universalidad de estos símbolos, ¿no es cierto? Y que podemos ver alguna. Y acá lo traemos más hacia el cristianismo todavía, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto de que hay 7 claves? Bueno, entonces vaya uno a los capítulos 4 y 5, en particular el 5, versículo 1 del Apocalipsis, ¿sí? Que se atribuye a San Juan, ¿sí? En la visión que se aparecen, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar, pero en los niveles más elevados de la mente superior aparecen visiones, no pensamientos. El pensamiento es una actividad secundaria para describir y explicarle a los demás el contenido de la visión que yo tengo de las cosas, del estado del mundo, de qué es lo que podemos hacer, en muchos sentidos, no son solamente visiones espectaculares, digamos, ¿cierto? Pero bueno, en el caso eran visiones así de tipo místicas, y dice en el Apocalipsis: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. ¿Ven los 7 sellos ahí? Estas son las claves. Si uno no tiene las claves y las llaves, si uno no tiene esas llaves, no puede abrir las puertas que lo conducen a las aulas donde está ese conocimiento y esa sabiduría. Una cosita, dando el ejemplo de la luz, por ejemplo, ¿no? Y ahora cuestiones, o los chakras, todo tiene que ver con vibraciones, ¿no? Y también resuena, la vibración hace resonar las cosas. Cada una de estas llaves resuena con algo. Musicalmente acostumbramos a hablar de octavas, claro. ¿Sí? De una octava. Pero una octava va de, por ejemplo, el do al do. Pero en realidad los 7 tonos son 7 claro. Tonos principales los que hay, ¿no? También está en la teoría musical de la música que escuchamos todos los días. Claro. No es meramente en el misticismo. Está bien, los 7 colores que vemos, también los 7 notas, ¿no es cierto? Que en diferentes octavas que escuchamos, ¿sí? Bueno, en esta visión en el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí ya aparece una mujer que está embarazada de una ¿no es cierto? Y es atacada por un dragón con 7 cabezas, 7, y cada cabeza tiene cuernos, como 10 cuernos, ¿no es cierto? Bueno, la mujer está vestida con el sol y la luna, fíjate abajo, está parada sobre una luna, el dragón que emite fuego, ¿no es cierto?, de su boca. Bueno, esta imagen, ¿no?, que nos transmite acá el Apocalipsis, un libro sumamente cabalístico, ¿sí? Realmente para entenderlo se necesita recurrir a las claves. Dice, un libro escrito por el anverso y el reverso. ¿Qué quiere decir esto? El anverso es el relato exotérico, ¿sí? Y el reverso es la parte esotérica, la que no se ve.
y sellado con 7 sellos. Así está bien claro, ¿no es cierto? En clave, está cifrado, en código, diríamos hoy, y las claves lo que me permiten es justamente descifrarlo, decodificarlo. Si soy capaz de poner las llaves, tengo las llaves y las puedo poner en la cerradura, y se dice que cada llave de estas tiene que ser girada 7 veces. De tal manera que ustedes, fíjense, tomen un símbolo de la antigüedad, como este. Está el dragón y enseguida aparece Miguel Arcángel, digamos, que lucha contra el dragón, lo vence, ¿sí? Y con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo hacia la tierra. Todo eso yo lo puedo ver desde 7 dimensiones o claves distintas, y cada una de estas claves a su vez se puede ver en otras 7 formas distintas. Ustedes imagínense la riqueza que hay en eso y cómo se degrada, ¿no es cierto?, tanto el simbolismo como la inteligencia de los lectores cuando se pretende transformar esto en una visión de un demonio, ¿no es cierto?, con cuernito, cuando hay algo tan importante que aprender de esto. Bueno, quiero relacionarlo ahora no con Patricia, sino con un curso anterior que he dado yo sobre las relaciones entre la Kabbalah y la doctrina secreta. ¿Sí? La Kabbalah es el esoterismo del judaísmo. ¿Sí? Y aunque también hay una Kabbalah cristiana, que es un esoterismo cristiano. Allí está la escritura que va de derecha a izquierda del hebreo. ¿Sí? Cada letra tiene un valor numérico. La Kuf, la primera letra, vale 100. Después viene la Beit, que vale 2. La segunda letra, por eso vale 2. La Lamed, que vale 30. Y la Hei, que vale 5. Por su posición siempre en el alfabeto. Entonces fíjense que suman 137. 1, 3 y 7. Kabbalah quiere decir recepción en hebreo. Y yo les comentaba que 1 sobre 137 es la constante de estructura fina en física. Es decir, que uno con esa constante fundamental, se llama alfa, uno puede determinar la estructura de cómo están los electrones ubicados en los átomos. ¿Sí? Pero es mucho más que eso, sirve para todo el electromagnetismo. ¿Sí? Es una constante de acoplamiento, se llama, ¿no?, que interviene siempre que hay una interacción electromagnética en danza. Pero fíjense, el 1, Dios es 1, ¿no es cierto? El 1 sin segundo, tanto en el Vedanta Advaita como en la Kabbalah judeo-cristiana, pero es trino a la vez, ¿sí? Y eso inmediatamente abre, yo le decía matemáticamente, a un septenario, y aparecen entonces los 7 espíritus ante el trono y las 7 cabezas del dragón y las 7 notas musicales, los 7 colores. ¿Está bien? Claro, fíjense cómo se hace para llegar de estos los colores. Supónganse que es rojo, azul y amarillo. ¿Sí? ¿Qué sería combinar? Y bueno, si uno une el rojo con el azul, sale el violeta. ¿No es cierto? Si uno el azul y el amarillo, sale el verde, y así. ¿No es cierto? Salen los diferentes colores del espectro.
el azul y el rojo, o el rojo y el amarillo, y bueno, y así lo siguiente, ¿no? Muy bien. La figura que está en la izquierda, que merece todo nuestro agradecimiento y respeto, es Pitágoras de Samos, el gran sabio que fue el que le dio la base a Platón, ¿sí? Te preguntaba sobre las escuelas de misterios, que vayamos a preguntar a las facultades sobre las escuelas de misterios. Sí. Cuando me enseñaron sobre Pitágoras, en la primaria, me enseñaban de que Pitágoras tenía una escuela de misterio en la cual enseñaba los misterios de la matemática. Y él decía, todo es número. Ustedes fíjense, siglo VI antes de Cristo, desde allá, no, como si nos estuviera quitando desde allá del fondo de la historia, todo es número, ¿no es cierto? Los celulares que usamos, las computadoras que usamos, las fotos que sacamos, la música que escuchamos, está todo digitalizado, es número, ¿sí? ¿Nuestro documento de identidad? El documento de identidad, claro, es más que decir, ¿no es cierto? La cantidad que tenemos en la billetera. La Sí. ley también se puede modificar el número. Ver en todo el Sí. mundo. Pero digamos, ¿qué hace que la diferencia entre un átomo de plomo y un átomo de oro? ¿No es cierto? Para poner una metáfora alquímica, número de protones, neutrones y electrones. Número, nada más, número nada menos. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene el número. Entonces, Pitágoras enseñaba la importancia del número, aritmos en griego, y de ahí viene, por un lado, aritmética, y por otro lado también el ritmo, la música. Y los pitagóricos enseñaban matemática y música. Así era el comienzo, ¿no es cierto? Comenzaban las enseñanzas, hasta llegar a los politikoi, que eran el grado superior. O sea que en el fondo, fíjense, ellos querían llevar toda esa esoterismo hacia un accionar político. No era para ellos lo político distante de lo espiritual. Como ha solido transformarse como una deformación. ¿Sí? Sí, Aurobindo, un gran ser de la India, ¿no es cierto? Falleció en 1950, para que se den una idea. Pero ya cuando se le dice Sri, ¿no es cierto? Ya es un ser especial. Si Aurobindo decía que el kit de la espiritualidad no es salir rajando de este mundo porque es mayábico, y acá se sufre nomás. No es eso. Huir hacia el absoluto, el Brahman. ¿Sí? Esa, en todo caso, es una primera parte. Está bien, tenemos que trascender la capacidad tan desarrollada de sufrir que tenemos, ¿sí? ¿No? Y que Bourdieu decía, no hay nada que se aferre más el hombre a lo que le hace sufrir, ¿no? Después nos quejamos de los sufrimientos, pero no me saqué lo que me hace sufrir porque, por lo menos siento que soy, ¿no es cierto? Entonces, Aurobindo decía que la primera parte es liberarse del sufrimiento y ascender hacia la cima del espíritu, pero no para quedarse ahí. Después hay que bajar y demostrar
en el cuerpo físico, en la psique emocional y en la mente, que el espíritu se exprese allí, se produzca lo que él llamaba la transformación supramental. Él hablaba de la mente con todos los diferentes niveles que vimos, ¿no es cierto? La mente superior, la mente iluminada, después hablaba de una mente intuitiva, y después de esa mente intuitiva sería su plano atómico para los teósofos. Después viene la sobremente, que sería Buddhi, y después viene lo supramental, que ya es de Atma hasta para arriba, ¿no es cierto? Bueno, esa cualidad, esas energías supramentales, ¿no?, tienen que ir descendiendo y producir un cambio, divinizar la vida. Por eso él tiene uno de sus libros maravillosos, se llama La vida divina, pero no para el sentido de la vida de Dios, sino la divinización de nuestra vida. Y los griegos mismos también, volviendo a la parte de político, Platón, siendo discípulo de estas enseñanzas, decía que uno tiene que ser primero ético, y para el ético era lo que se trató en la charla anterior, era el conocerse uno, conocer ambos lados, usando el logos para entender a la parte mítica, el mitos, conocerse. Y una vez que uno se conoce y es ético, siendo conocedor de uno mismo, tiene que ir a conocer al otro, tiene que llevar eso hacia el otro, que es la política. Ese es el contacto, ese es el llevar, ese proceso del logos teosófico, digamos. Ya la diferencia con nosotros es que los políticos empiezan siendo políticos y nunca terminan de aprender, no solo música y matemática, ni siquiera la política. Bueno, hay excepciones, por suerte, hay algunas excepciones. Hay algo muy sabio que dijo Sábato, a pesar de que antes a lo mejor se habrá equivocado en algo, que el hombre ha perdido su carácter sagrado, y es verdad. Sí, porque en el fondo lo sagrado es ser un reflejo de la totalidad. Es ser como un holograma, ¿no? Y también esta cuestión de la autosemejanza fractal, ¿no? Ser una réplica en miniatura del todo más grande, ¿no es cierto? Eso es lo que es lo sagrado. Holy, que tiene una relación con el holos griego, que es el todo. De ahí de la famosa que todo holista, ¿no? Porque viene de holos, que es todo. Podemos ver, ahora vamos a ver algo más para lo que vos decías. Fíjense, ya que hablábamos de un dragón recién, hoy tenemos la imagen esta es Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra, la Vía Láctea. Fíjense si esto, que es una de los cientos de miles de millones, ¿está bien?, en el universo al cual tenemos acceso. Ya hay sospechas y algunas con fundamentos teóricos muy interesantes para que hablen de que hay un multiverso. O sea, nuestro universo, con todos estos cientos de miles de millones de galaxias, es uno de muchos otros. Así como nosotros somos una enorme cantidad de células y nos encontramos con los otros, para seguir la idea de Pablo, parece como que el universo también se encuentra con otros universos, ¿sí? Bueno, en todo caso, mundos dentro de mundos, ¿está bien? Y esto es la exaltación de Giordano Bruno. De Giordano Bruno. Eso dijo Giordano Bruno, exactamente. Sea su memoria bendición sobre Giordano Bruno, ¿no es cierto? Es un sacerdote dominico y lo quemaron en la hoguera por decir la verdad. Bueno, fíjense si las galaxias, además de chakras, en el universo,
parece un dragón de fuego exhalando luz, y el fuego de los soles, ¿no es cierto? Que hay, también hay cientos de miles de soles en las galaxias, ¿no es cierto? Millones en las galaxias. Adelante, otra más. Bueno, acá tenemos, podemos con el puntito rojo, el puntero, señalar la constelación del dragón, que esta es una de las claves que vamos a ver, la astronómica y también astrológica, de las 7 claves. Entonces el dragón representaba también en un sentido la constelación de Draco, el dragón. Nada de demonio, eso es una constelación. En el Sefer Yetzirah, del libro cabalístico de los mejores, se la menciona, le llaman Teli a la constelación del dragón en hebreo, y hablan con mucho respeto del libro de esta constelación, ¿no? Del mismo modo que los emperadores chinos se vestían con ¿no es cierto?, sus sedas con imágenes del dragón. Ellos, que se consideraban encarnaciones divinas, cosa que por supuesto los esotéricos decimos que no, eso habrá sido en alguna época hace mucho tiempo, pero desde hace mucho que los emperadores chinos no son encarnaciones divinas. Pero por lo menos, si eligieron el dragón para ponérselo como su vestidura, quiere decir que no lo consideraban un demonio, no lo consideraban asociado con ideas negativas, ¿no es cierto?, de crueldad extrema, como puede ser la que nos han hecho creer durante 2000 años de que es el dragón. A ver, seguimos. Bueno, acá tenemos otras constelaciones muy importantes. Allá está la estrella polar. Todo el hemisferio, en el hemisferio norte, todo parece girar alrededor de esa estrella, por eso llamamos polar, ¿sí? Porque el eje de la Tierra en realidad apunta hacia esa estrella, ¿sí? Entonces, como la Tierra va rotando y se va trasladando a lo largo del año, parece que todo el cielo gira alrededor de esa estrella, que va cambiando con el tiempo. Hoy es una de las estrellas de qué constelación, de las 7 de la Osa Menor. Y acá tienen la Osa Mayor, son constelaciones del hemisferio norte, no la vemos acá, la vemos la Cruz del Sur. Bueno, la Osa Mayor, como un carro tirado por, ¿no es cierto?, una manija, pero son 4 estrellas y 3 7. Adelante. Acá tenemos, esta sí la vemos a veces en algunas partes del hemisferio norte, por ejemplo en Egipto, se logra ver en determinadas épocas del año esta constelación. Nosotros la vemos siempre en el hemisferio sur, la constelación de Orión. Fíjense que acá en el cinturón de Orión están las llamadas 3 Marías. En especial salían hace 10.500 años en el horizonte de Egipto. Sí, con el mismo ángulo que está allí. Sí. Bueno, pero esos detalles yo los dejo para el blog, ¿sí? Pero lo importante es, fíjense, hay 7 estrellas mayores, ¿no es cierto? Rigel, bueno, 4 y las 3 hay 7. Las pirámides, basta saber que las 3 pirámides de Giza, ¿no?, hoy es sabido, están exactamente en la misma posición que las 3 Marías, que estuvieron, y ¿qué se sabe? Que en la pirámide de Keops hay uno de los, le llaman conductos de ventilación, apuntaba hacia Orión, porque Orión representaba el faraón en Egipto, ¿sí?
En otros países era un cazador, Orión, que era seguido por un perro, el Canis Major, ¿sí? Donde está Sirio, que es la estrella más brillante de todo el cielo, ¿sí? Hemisferio norte o sur. Pero el faraón iba, después de muerto, se pensaba hacia el cielo y se ubicaba en la constelación de Orión. Y Jesús, en la crucifixión, también fue contemplado por 3 Marías, ¿no? María la Madre, María la Clefa y María la hermana de Marta. En fin, hay así como están las 3 Moiras, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos estos ejemplos de dragones en otras culturas, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece un caballero como San Jorge, al dragón, atacando al dragón, y está la dama, ¿no es cierto? Está la dama, que podemos, si quieren, imaginar que también está esperando dar a luz a una criatura, ¿no es cierto? Aunque no hacemos mucho, pero la idea es, con qué clave vamos a comprender esto, ¿no? Pero es evidente que se trata de transmitir una significación, porque esto aparece demasiadas veces, ¿no? Sí. Es el mismo símbolo. Los otros, después lo vamos a tratar de descifrar esto, de verlo bajo la clave. Esta es la pirámide de Chichén Itzá, ¿sí? Es de los mayas. Y este es el dios Kukulcán, que estaba asociado a esta pirámide y en forma de dragón, fíjense. Acá está Kukulcán en la base sería de la pirámide de Chichén Itzá. Esta es la sombra que proyecta en los equinoccios. La Chichén Itzá era un templo equinoccial, perfectamente ubicada, con maestría, ¿no es cierto?, para que se produzca una sombra que parece una serpiente que desciende y después que asciende. En este doble movimiento que decíamos de la serpiente, que obviamente hace alusión a Kundalini, ¿no es cierto? Que primero baja y se enrosca en el centro de la base de la columna y después sube hasta el Sahasrara y el yogi se libera, ¿no es cierto? Y después se vuelve a bajar ¿para qué? Para transmitir por compasión a sus hermanos, ¿sí? Como Buda y Cristo, o Moisés. Está en la voz del silencio, está perfectamente la verdad. Claro. Pero entonces fíjense ustedes, son serpientes emplumadas. También las pueden encontrar en Egipto, en muchas otras partes. Sí, también Quetzalcóatl, ¿sí? Bueno, acá tenemos a Vishnu, el Hijo, el Cristo. Fíjense ustedes, Vishnu, que está como si fuera en un sofá-cama, ¿no es cierto? Y la serpiente Ananta Yesha, sin fin quiere decir. Anta es fin, Ananta sin fin. Son ciclos cuya duración es inimaginable, ¿no es cierto? Como lo que dura un universo, realmente. Fíjense, está con Lakshmi, su Shakti, siempre las deidades en la India tienen su aspecto Shakti, su aspecto femenino. Y de su ombligo sale un loto. Y de ese loto surge Brahma,
la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? El punto en el ombligo es una representación muy esotérica de Shiva. El Espíritu Santo. Shiva. No, el Espíritu Santo es Brahma, sería. El cuatrifacio Brahma. ¿Sí? Así como el tetragramaton judío tiene 4 letras, bueno, eso se puede ver de diferentes modos. El Om, el famoso Om, hay 4 matras, 4 formas de pronunciarlo, que saben los yogis. ¿Sí? El 4 es un número que está muy asociado de diversos modos a la divinidad. Y acá aparece Brahma con 4 caras. Brahma, el cual no decía Abraham. Qué parecido, ¿no? ¿Cómo se llamaba la Shakti de Brahma? Sarasvati. Oh, Sarita, la esposa de Abraham. ¿No es cierto? Bueno, es tan evidente que ya hay rabinos que se dan cuenta y lo escriben en libros públicos. Rabinos cabalistas que se dan cuenta y hacen conexiones. Bueno, y fíjense que todavía hay un mar, ¿no? Un abismo. Y acá, allá tenemos también eso que están tironeando de un lado y del otro, ¿ven? Una figura más grande, que son supuestamente los suras o dioses y los asuras o demonios, entre comillas. Blavatsky critica mucho esa división. No hay demonio en el sentido de la teología infantil, ¿no es cierto? Pero lo que sí, esto está en el templo de Angkor Wat, que tiene la forma de la constelación del dragón, pero no como se ve ahora, sino como estaba sobre el templo en el 10.500 a.C., hace 12.500 años. ¿Sí? Una época especial porque ahí hubo el hundimiento de la última isla de la que habló Platón, de la Atlántida, que se hundió. Eso está en el sudeste asiático, ¿cierto? En Camboya. Acá tienen otra pirámide, que ya no es Chichén Itzá, pero tienen las dimensiones de la pirámide de Keops, por lo menos la base, son similares a la de la pirámide del Sol en Teotihuacán, en México. ¿Sí? Que quiere decir el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. ¿No? Y en la pirámide también el candidato pasaba y recibía una iniciación allí. Era un templo iniciático. Tenía siete salas internas, la pirámide de Keops. Y esas 7 salas se relacionan con los chakras, se relacionan con los planetas, se relacionan. Como todos los septenarios están entrelazados, son inseparables. ¿Sí? Bueno, seguimos. Acá vemos otra asociación también que se suele demonizar, ¿no es cierto? Injustamente, con la serpiente. Acá tenemos una serpiente que se muerde la cola, que fue lo que le hizo darse cuenta a Kekulé que cómo era la química del carbono, cómo era la constitución química, que hay un ciclo de carbono. Ven el hexagrama de átomos que dice C, es átomo de carbono, y después las H son de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí están indicadas con los trazos dobles o simples la combinación química, cómo se realiza.
Pero fue a raíz, fíjense acá la unión de mito y logos también. Él tiene un sueño con una serpiente que se muerde la cola y llega a racionalizar eso, a darse cuenta cuando se despierta el otro día. Qué lucidez. Que tiene ya aclarada cómo es la forma de la molécula, ¿sí? Esta, ¿Qué molécula de carbono 6, hidrógeno 6, ¿no es cierto? Es una de las tantas variedades que se producen en la química del carbono, que es la química de la vida. Muy bien. A ver, ahí tenemos el Ouroboros solo, la serpiente que se muerde la cola, y fíjense que eso es una forma de seguir una circunferencia también, un ciclo, un símbolo de un ciclo. Y por eso también aparece como en el emblema de la sociedad teosófica, ¿no es cierto? En la serpiente. Hay que aprender a leer las cosas con su correspondiente clave, ¿no es cierto? Si no, acá fíjense lo que podemos decir, que esto es una mezcolanza de judaísmo con cristianismo, con nazismo, con el demonio. Son terribles estos teósofos, somos terribles. Pero no tiene nada que ver, digamos, todo eso, ¿sí? La esvástica también estaba en el pecho de los budas, no es solamente la usó Hitler. Es un símbolo de para, ¿no es cierto? Claro, es un símbolo de antiguo de Shiva y también de la energía fogática. Tiene muchísimas interpretaciones. Y la cruz ansata también, algo lo explicó Patricia, ¿no es cierto? Tiene un sentido muy especial, el triángulo hacia arriba, el triángulo hacia abajo. ¿Se acuerdan que los chakras se agrupaban de a tres y se iban sintetizando todo su trabajo? Muy bien, sigamos. Esa última. Esta es la... Bueno. Entonces, quisiera... A ver, con la hora... ya está. Muy bien, lo que tenemos que hacer la próxima vez es que yo les cuente cuáles son las claves y algunas características de cada una. ¿Está bien? Hoy me basta con decir que hay 7 claves. ¿Sí? Yo tengo que justificar. ¿Por qué 7? Bueno, porque la realidad una es trina. Entonces, seguro, matemático, por combinatoria tiene que aparecer el 7. Y ciertamente aparece en todas partes. El Kybalión, uno de los primeros libros que casi todos leemos, ¿no es cierto?, cuando entramos a gustarnos de las cosas esotéricas. Escrito por 3 iniciados, supuestamente, así inicia, ¿no? Y que da 7 principios o leyes. La ley del mentalismo, que todo es mental, la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, la ley de los fractales, ¿no es cierto? Y que también se asocia con la clave psicológica, porque la psicología del lobo solar tiene mucho que ver con lo del ser humano, hay una analogía impresionante. La tercera es la ley de vibración, ¿sí? Todo es vibración, que tiene que ver con lo astronómico y astrológico. La cuarta, la ley de polaridad, que tiene que ver con el cuarto rayo, se dice armonía a través del conflicto entre los pares opuestos, típico de los artistas, ¿no es cierto? El quinta es la ley, el principio o ley de ritmo, el ritmo, aritmos y el ritmo de Pitágoras, ¿no? Todo es número, la clave numérica, geométrica. Después está la ley de causa y efecto, ¿no es cierto? El karma, y también
hay alusiones allí a los avatares que vienen, ¿no es cierto? También sujetos a la ley del karma, pero en este caso son un karma altamente positivo que tiene la humanidad, y finalmente la ley de generación, ¿no es cierto? Es decir, la que tiene que ver con la clave fisiológica o física, la última que mencionamos de las claves. Bueno, entonces, pero les queda ¿me podrían el mito de la caverna de Platón para terminar con eso? Porque el libro se llama La República, el libro séptimo de la República de Platón. Aparece esta famosa alegoría de la caverna. Fíjense, hay como una caverna donde vive gente que está prisionera ahí en el fondo de la caverna, y que solo ven las sombras que proyectan los objetos esos que están arriba y que llevan estos encapuchados, ¿no? Ven la sombra producida por un fuego que está a continuación, pero dentro de la cueva. Después hay otros que están ahí en el borde de la salida de la cueva, y otro que salió de la cueva y ya quedó bajo la luz del sol. El sol, que era la idea de las ideas para Platón, la idea del bien. Entonces, si ustedes se fijan, acá también tienen los 7 aspectos. Esta gente que está encadenada, que no puede hacer otra cosa que mirar lo que somos nosotros, viendo las sombras de realidades, no las realidades tal cual, las cosas tal cual son, ¿sí? Y a pesar de eso nos hacemos una mala sangre, ¿no es cierto? Por sombras, ¿sí? O nos sentimos con un gran orgullo, ¿no es cierto? Porque nos han dado un premio por aprender a manejar sombras, ¿no es cierto? Después hay una pared, fíjense, como una especie de trama etérica ahí que separa. La idea es que el físico denso sería la gente, lo etérico sería la luz que se proyecta y se llega hasta la sombra. Estos somos nosotros, nuestros cuerpos. Esos son las La personas gente que encarnadas. está encadenada. Lo mismo que los encapuchados. Los encapuchados no, es algo más enigmático, tienen que ver con devas. Que son los que proyectan allá. Claro. Hay como un fluir acá, fíjense que son figuras que van y vienen. La misma idea. O sea, es un río de imágenes, la luz astral, dirían los cabalistas, del plano astral. No es que lo están haciendo a propósito, sino que se mueven y la luz lo proyecta su movimiento. Es lo que vemos nosotros. Esta es la mente concreta, el fuego, que proyecta la luz de los objetos astrales a lo físico, ¿sí? Pero cuando el que está acá en el límite sería la mente superior que yo les contaba, la mente espiritualizada. Y cuando ya sale afuera y recibe la luz del sol, esto ya sería búdico, ¿sí? Una experiencia búdica, ¿sí? Y si hubiera más contacto con este sol, ya tendríamos que decir que es algo átmico, ¿sí? Fíjense cómo están los 7 principios. ¿Y qué pasa con las personas cuando... ¿qué cuenta Platón? Dice que uno de estos que estaba encadenado logra desencadenarse. Entonces empieza a salir y ver que antes le daba realidad a sombras. Se da cuenta de eso, ¿sí?
Pero primero queda enceguecido porque la luz no está acostumbrado sus ojos no estaban de ver en la oscuridad, no están acostumbrados a la luz del sol, ¿no? O sea que tiene que esperar un tiempo de adaptación para poder llegar a darse cuenta de eso. Y después, bueno, ve que puede salir y que el verdadero mundo, ¿no es cierto? El mundo real está fuera de esa caverna, de esa gruta. Y de nuevo ahí, primero tiene que esperar a la noche, va a ver las estrellas, porque la luz del sol lo ciega, no están sus ojos acostumbrados a tanta luz. Tiene que haber todo un periodo de adaptación, ¿no? Pero una vez que sale, dice, uy, pobres, siente compasión por esta gente, ¿no? Que está encadenada y ve solo sombras, y no es capaz de ver el mundo maravilloso en el que vivimos. Entonces, lo que hace este hombre es volver. Pero cuando vuelve le pasa al revés también. De la luz, de estar acostumbrados sus ojos a la luz tremenda del sol, empieza a sentirse que está todo en la oscuridad y tiene que ahora adaptarse a la oscuridad, cada vez mayor. Y cuando llega nuevamente a donde estaban sus antiguos compañeros, ¿qué le dicen? Y viste, te dijimos, no te saqué lo grillete que te vas a volver chiflado. Te chiflaste, hermano. ¿Sí? Y si él insiste, decía Platón, y si insiste mucho en que él está diciendo algo verdadero, de que hay un mundo real, ¿está bien? Lo crucifican. Y algunos han visto en esto un adelanto de lo que la experiencia de Jesús. Y de Sócrates también, en el caso de Platón, ¿no es cierto? Que lo hicieron tomar la cicuta, el veneno público, ¿sí? Por decir verdades y hacerse replantear a los jóvenes, ¿no es cierto? Las cosas así tan ingenuas y tan poco inteligentes que les hacían creer a ellos como nos hacen creer a nosotros, pretenden que la creamos nosotros. Bueno, pero fíjense que de nuevo lo que decía Auroquinto, ¿no? El salir de este mundo porque es maya, porque son todos solo sombras y qué sé yo, no es el quite a la cuestión, es el primer paso. O sea, subir, salir del maya, ¿sí? La liberación del mal. Pero después tenemos que retornar por compasión a nuestros hermanos, ¿sí? Y a poder caminar como un Dios sobre la tierra, como fue el caso de Buda o de Cristo. ¿Está? También el cielo en las estrellas, el cielo estrellado, representa un estado desencarnado, desencarnación, digamos. Claro. El hombre encarnado está en la personalidad y mira hacia el espacio, hacia afuera. Cuando desencarna y en este estado de conciencia alcanzado es uno con el cielo, con las estrellas, que mira hacia el hombre, al revés. Por eso el faraón se identificaba con Orión y los grandes héroes mitológicos en la mitología griega también, ¿no? No solamente la película Rey León, cuando el leoncito le pregunta, ¿qué son esas lucecitas que están ahí? Son los antiguos reyes, ¿no? Los antiguos leones, que vivieron y se fueron al cielo por morir, ¿no? Pero ven que la verdad siempre estuvo en nosotros. Entonces, y esto, Platón, qué barbaridad, y la República, ¿quién me lee la República? Claro, no cualquiera se la banca, ¿no es cierto? Hablará en símbolos para que viendo no vean y escuchando. Pero miren, si ustedes no estudiaron el Éxodo, la salida de Egipto, de Moisés, ¿qué estaban los judíos? En la esclavitud. ¿Está bien? Sí. Vivían en la esclavitud. De hecho, Mizraim, Egipto en hebreo, viene del Tsar, que es angustia. Sarim son angustias.
Y mi tsarim quiere decir las angustias de quién, como haciéndonos pensar que también mías, ¿no? ¿Y qué es la angustia? Uno se siente en un estado de estrechez. En cambio, cuando nos sentimos bien, nos sentimos en nuestras anchas, ¿no? O sea, la angostura y la angustia están relacionadas. No es casualidad el parentesco lingüístico. Pero el pueblo, ¿qué pasa? Hay uno que se liberó de los grilletes, que era Moisés, ¿sí? Él recibe al irse el poder salvarse del desierto, ¿no es cierto? Estar con su suegro, Yetro, que ya sabía el nombre de Dios, eso no dice la Biblia, ¿no? Era, y el Talmud, un ser muy especial, el suegro de Moisés, y él en un momento se le escapa una ovejita de su rebaño en la montaña y la va a buscar y de pronto se encuentra con la zarza ardiente, ¿no? Que ardía sin consumirse y de la cual sale la voz, ¿no? La voz del silencio, ¿no? Que escuchan los iniciados, y que le dice que tiene que volver a Egipto a liberar a su pueblo que está esclavo, esclavizado por el faraón, que ¿quién es? El ego. Ese es el faraón. Entonces, cuando nosotros asciende al monte y después tiene que bajar. Asciende y tiene que bajar. De nuevo la misma historia, ¿no es cierto? Como Brovindo y como en Platón. Y y Moisés al principio no es que la toma como diciendo, bueno, está bien, voy, pero de última, porque en principio no es, digamos, de su mayor agrado, ¿no es cierto? Porque claro, por un lado hay compasión, pero por otro lado también los grandes sabios, por algo son sabios, saben la que les espera, ¿no? Yo estoy seguro que el Maestro Jesús sabía perfectamente que las verdades que proclamó en sus sermones tenían un precio muy alto que iba a tener que pagar, ¿no es cierto? Por andar diciendo tantas verdades. Desocultar, quiere decir, aletheia, letes es el verbo de ocultamiento, ¿no es cierto? Y la partícula, el prefijo a, como en castellano, es lo contrario. O sea, lo contrario de lo que está oculto, el descubrimiento. Por eso la verdad se descubre. Entonces, aquí también pasa la salida, al final termina saliendo el pueblo. Moisés logra que el pueblo de Israel, que sería como la parte espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí? Que se libera, ¿no? de la mundanalidad, digamos, un poco de mundanalidad, si estamos en el mundo tenemos que tener, pero que por lo menos que no sea una cosa grotesca, estar en el mundo sin pertenecer a él, diría Cristo. Entonces, logra dividir el océano, el Mar Rojo. También esto está para leerlo con diferentes claves, porque el Mar Rojo representa la Atlántida y representa el plano astral, muchísimas cosas. Esa apertura del mar, de las dualidades, ¿no es cierto? Poder marchar en medio de las dualidades sin identificarnos con una y con otra, ¿sí? Y el pueblo judío llega a cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Y después llegar hacia la tierra prometida, ¿sí? Que ya ahí si salimos del plano astral y de los opuestos, sería el de Bachán, en el caso de toda esta
Y el Sot, de este relato descifrado cabalísticamente, es la vuelta después a otra reencarnación, ¿sí? La Kabbalah enseña la reencarnación. En el Sefer Bahir le preguntan al discípulo al maestro, ¿por qué es feliz el justo y es infeliz el injusto? Y le responde el maestro, porque uno fue bueno en las encarnaciones anteriores y el otro hizo mal. O sea, más claro la idea de reencarnación y karma. En el Sefer Bahir, el libro de la claridad, es una de las lumbreras de la Kabbalah. Libro que lo tienen en cualquier biblioteca, librería que van, está traducido al castellano. Mario Satz tiene traducciones hermosas al castellano de ese libro, ¿sí? Como el Sefer Yesira al Zohar, ¿sí? Pero fíjense ustedes, el mito de la alegoría de la caverna es el Éxodo. Siempre estuvo ahí, pero no lo veía. Es una de las mundos del Zen. Le dice el discípulo al maestro, maestro, ¿dónde está la verdad? Toda recta delante de ti, pero yo no la veo. Le dice, sí, ese es el problema. Aquí uno la ve y otro no la ve. Bueno.